Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Segundo Congreso Nacional de Contadores Privados Independientes 2017, dedicado a don Herbert Castillo Quesada. El programa de hoy es un programa bastante interesante. Tendremos 3 charlas sumamente prácticas, sumamente enriquecedoras, y les pedimos, por favor, que le saquen el máximo provecho, no solo ahora en la charla, sino cuando compartan en mesas de trabajo. La idea es que la mesa de trabajo hoy les permita a ustedes aplicar lo que vimos ayer y lo que vimos hoy, que es de vital importancia. Sin mayor preámbulo, por favor, démosle la cordial bienvenida a don Vinicio Fernández Montero, quien se encargará de hablarnos sobre los estados financieros para entidades bancarias y clientes. Don Vinicio Fernández Montero es licenciado en Administración de Negocios, tiene una licenciatura en Contaduría Pública y es profesor de la UIA, coordinador de la carrera de Contaduría Pública de la UIA. Trabaja en el Banco Nacional de Costa Rica, además es instructor interno en finanzas, análisis financiero, proyecciones, evaluaciones de proyecto, evaluación de negocios en marcha, contabilidad, normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría. Sin mayor preámbulo, don Vinicio Fernández. Muy buenos días. En primer lugar, dar gracias al colegio por invitarme a esta charla. Espero que sea de suma importancia. Vamos a ver hoy sobre un tema que ustedes a diario lo viven, y se refiere a la presentación de información financiera que se presenta a los bancos. Iniciamos con la presentación sobre la presentación de estados financieros para entes que presentan trámites de crédito. La agenda que vamos a ver hoy va a estar conformada por los requerimientos de los deudores de conformidad con la SUGEF y principalmente con la 105, que es la de capacidad de pago. También vamos a ver la presentación básica de información financiera, información cuando se trata de proyectos especiales, y un tema de errores recurrentes, ¿verdad?, en la presentación. A diario se presentan estados financieros corrientes, auditados, con errores elementales. Y esto trae consigo que muchas veces el crédito bancario sea rechazado por culpa de nosotros los contadores, y se debe principalmente a la forma de la presentación de la información financiera. ¿Me escuchan bien? Rápidamente voy a hacer un repaso sobre la SUGEF 105 y sobre la clasificación de los deudores. Sabemos que la SUGEF clasifica a los deudores en grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 está conformado por los clientes con endeudamiento mayor a 65 millones de colones. ¿Okay? Y el tratamiento para un cliente, de acuerdo al grupo, es totalmente diferente. Los de grupo 2, que son los inferiores a endeudamiento con la entidad por ese monto lo fija la superintendencia y lo ha mantenido fijo durante hace varios años. En teoría lo van a modificar, pero no se ha modificado.
Los de grupo 1 es donde hay mayor exigencia, ¿verdad?, por parte del superintendente. Se requiere de aspectos como la información financiera básica en la presentación, los flujos de efectivo proyectados, diferente al ANIC 7, ¿verdad? Flujo de caja, a veces confundimos el flujo de caja con el flujo de efectivo. También tenemos que presentar análisis FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Antecedentes del deudor y, muy importante, la experiencia en el giro de negocio, ¿verdad? Porque a veces, para efectos de otorgamiento, se considera la experiencia que se tiene en la actividad. El entorno sectorial también es un aspecto que se debe considerar y valorar las diferentes variables que afectan el sector para efectos de determinación de la capacidad de pago. Esta parte es un poco teórica, ¿verdad? Y es un repaso de la 105 que está disponible para todo público. Es importante considerar la vulnerabilidad en los efectos de variaciones en tipos de cambio, ¿verdad? Escenarios de estrés que nos pide la SUGEF, para poder afrontar y medir la capacidad de pago futuro. Hay otros factores también, como tecnológicos, ambientales, que están relacionados también con el otorgamiento de crédito. Esto es un aspecto importante, ¿verdad? Recordemos que nuestra economía, en endeudamiento, la cartera crediticia es altamente dolarizada, y un efecto de variaciones en el tipo de cambio provoca efectos importantes en las organizaciones. Es por eso que la SUGEF regula en cierta medida lo que es el financiamiento en moneda extranjera y clasifica a los deudores como los generadores y no generadores y los no generadores de bajo riesgo. Sin embargo, esto es un tema a veces un poco controversial, ¿verdad?, con lo que indica la SUGEF, porque casi para la SUGEF los generadores son los exportadores, ¿verdad? El hecho de tener los precios dolarizados no significa que es generador de dólares. Sin embargo, para mitigar este efecto se utilizan ciertos factores que obligan a sensibilizar los flujos de efectivo. Y se hacen 3 escenarios para que ustedes consideren cuando hacen las proyecciones y máxime si se trata de endeudamiento en moneda extranjera. El escenario base es el escenario normal sobre situaciones básicas, ¿verdad?, en tasas de interés y tipos de cambio. Sin embargo, partimos de un escenario severo, ¿verdad?, cuando son los no generadores, y ustedes pueden ver ahí que la SUGEF, aparte de aplicar un 30% de la devaluación, o sea, hay que aplicar un 30% hay que proyectar la devaluación un 30%, ¿sí? Y aparte de eso, la tasa de interés se incrementa en 2 puntos porcentuales sobre la tasa vigente, o la tasa que usted está solicitando. Y no es solo para el crédito que tiene con el banco que está solicitando, ahí incluye todos los créditos que tenga en moneda extranjera.
En el caso de colones también hay que sensibilizar. Obviamente es un poco fuerte también, porque en colones no existe el diferencial, pero se le van a aplicar 4 puntos porcentuales sobre la tasa vigente, ¿verdad? Entonces, en las proyecciones tienen que saber que tienen que tener la capacidad de poder soportar estos niveles de sensibilización para efectos de otorgamiento de crédito. Si lo hace muy ajustado, va a tener problemas. Y los culpables somos nosotros. Recuerde que aplicamos la normativa. El seguimiento, ¿verdad? Una vez otorgado el crédito, no nos olvidemos que tenemos que seguir dando el seguimiento del crédito. En el caso del grupo 1, ¿verdad? Sí es un poco más exigente, porque se solicita proyecciones de efectivo. Igual tiene que demostrarle a la superintendencia de que tiene los estados financieros de acuerdo con las vigencias establecidas, ¿verdad? Si se trata de estados financieros corrientes o estados financieros auditados, ¿okay? Y el banco tiene que demostrar de que tiene la capacidad de pago. En el caso del grupo 2 es a través de la morosidad. Entonces, si el cliente se atrasa, ahí es donde lo van a reclasificar. Esas reclasificaciones tienen efectos sobre las estimaciones, obviamente, de los bancos, y tienen repercusión en las tasas de interés. Recuerden que si un cliente es reclasificado por efectos de fallas en el cliente, la tasa es muy probable que se les vaya a incrementar. Eso normalmente está en la letra menuda de los contratos de crédito. Bueno, la presentación de estados financieros básica, ¿verdad? Que todos conocemos, de acuerdo con los lineamientos de la norma internacional 1, no nos salimos de ahí. El compendio de estados financieros, comprendido por el estado de situación, el estado de resultados integral, ¿verdad? Ahora así es como se conoce, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo, y aquí es donde fallamos mucho los contadores. Las notas. Recuerden que al final de todas las normas siempre se nos va a indicar la revelación, ¿verdad? Y hay notas específicas de revelación. Sin embargo, en este apartado de notas un intermedio no es menos importante que un estado de un periodo completo. Y tiene que apegarse a los lineamientos de la NIC 34, que no difiere mucho de lo que es la NIC 1. Eso lo digo porque a veces los contadores llaman al banco y ¿cómo ustedes solicitan la información financiera? ¿Cuál es el formato de estados financieros? En el banco no creamos normativa contable. Bueno, el grupo 1 ya lo mencionamos. Obviamente tiene que indicarse la capacidad de pago a través de flujos de efectivo, indicadores financieros relevantes, ¿verdad? Esto obviamente difiere de cada banco dentro de sus políticas normativas de otorgamiento, pero hay aspectos que son fundamentales que deben de manejar en los indicadores financieros, tales como el nivel de apalancamiento, el índice de liquidez. Son muy sencillos de manejar y a veces no
los obviamos, ¿verdad?, en la presentación. Y a veces son, en muchos casos, diría que mala práctica contable, en la mayor parte. Algo pasó aquí. Como que volví al principio. Bueno, ya hablamos del grupo 1 sobre el estado de flujos de efectivo, el análisis FODA y obviamente la opinión concluyente del analista financiero, ¿verdad? Y debe ser contundente en cuanto al nivel de capacidad de pago. Este nivel de capacidad de pago se divide en cuatro niveles, ¿verdad? Cuando hay debilidades financieras, el nivel 4 obviamente no tiene capacidad de pago. Nivel 3 es un nivel que tiene debilidades pero puede soportarlas en el corto plazo. Nivel 1 y nivel 2 son los que pasan para efectos de capacidad de pago. Entro a la parte de presentación de información financiera básica. El flujo de caja, que es fundamental en la presentación. Para efectos de SUGEF y normativa interna de los bancos, se requiere demostrar la capacidad de pago de forma mensual para los primeros 12 meses. ¿Okay? Esto varía de conformidad al banco, obviamente. En el Banco Nacional, poco atípico, se utiliza iniciar el flujo al mes posterior al corte que se está presentando. ¿Me explico? Si estamos presentando información financiera del mes de marzo, el flujo debe iniciar en el mes de abril y cortarlo en el mes de septiembre. Esto porque el sistema que se utiliza es un sistema que parte de algo parecido al flujo de efectivo y trabaja a través de balances, entonces es un poco diferente. Digamos que se proyectan balances. Luego el flujo proyectado al menos por 3 años anualizado, ¿verdad? Eso, ya proyectar un flujo de caja a veces más allá de eso es un poco aventurero, ¿verdad? Sin embargo, hay bancos que piden por todo el periodo del crédito. No así en el caso de los proyectos. Los proyectos tienen que estar definidos por la vida del proyecto. Si el proyecto es a 20 años, como el caso de las hidroeléctricas, el flujo de caja anual se tiene que hacer a 20 años. ¿Okay? Y si es un eólico, hay que estimar los vientos y toda la generación, ya sea hídrica o viento, que se estime, de acuerdo a estadísticas, obviamente. Esa parte es un poco técnica. Ya hablé de la experiencia en el giro de negocio. ¿Cuántos años tienen los que están al mando de las empresas en el giro del negocio? Eso es importante, porque si no se pueden presentar eventos de fracaso, como el caso del cemento
famoso. Importante también la concentración de clientes y proveedores, ¿verdad?, que los bancos exigen, ¿verdad?, cuando hay riesgos de concentración y cuando hay riesgos superiores al 40%, se debe de eliminar ese efecto de ingresos en el flujo de efectivo para determinar si este cliente sale de la cartera de clientes, el negocio puede continuar. ¿Okay? Cuando hay dependencia, obviamente hay riesgo de concentración. En el caso de el seguimiento financiero, se requieren estados financieros igual para otorgamiento de crédito cuando el endeudamiento con el ente sea superior a 500 millones, se exigen estados financieros auditados. Eso hay que tenerlo claro. Los requisitos básicos de la presentación de estados financieros para efectos de crédito: estados financieros completos, el flujo de caja y el detalle de pasivos. En este último quiero hacer hincapié el detalle de pasivos con costo financiero. Esto porque los banqueros tienen que hacer las corridas sobre el endeudamiento. Algo importante, el detalle de pasivos debe de cuadrar con lo que indican los estados financieros. Paso número 1. Y 2, tener el debido cuidado de la central de deudores. Acuérdense que los entes están reportados, los créditos de las entidades financieras están reportados a la central de deudores. Y por normativa tenemos que revisar ese SIC que llamamos, o la central de deudores. Y muchas veces aparecen deudas en el SIC y no están en los estados financieros. Eso no puede pasar, ¿verdad? Porque ya cuando eso sucede entramos en dudas. Los estados financieros pueden ser anuales, internos, y se requieren siempre 3 periodos fiscales, siempre, ¿okay? Y un corte. Este corte o estado intermedio no puede superar, aquí es donde a veces los bancos son un poco exigentes. El Banco Nacional acaba de tomar la directriz de que los estados financieros no pueden tener más de 3 meses. Y esos 3 meses es para la aprobación del comité de crédito. Entonces, no es en el momento en que ustedes lo presentan. ¿Sí? Casi no tenemos campo de acción, ¿verdad? 3 meses me parece que es un plazo muy corto para la presentación de la información financiera, pero así está establecido. El flujo de caja ya lo mencionamos, ¿verdad?, que se elabora de forma mensual para 12 meses y anualizado, dependiendo del caso, para 3 periodos, solo en el caso de proyectos que varía 1. En el detalle de pasivos es importante indicar el acreedor, el monto actual, el monto inicial, la tasa de interés, el vencimiento, la forma de pago, si es cuota nivelada, si es variable, si es una cuota amortizable, si es una línea de crédito revolutiva y si existe alguna condición de renovación automática de esa línea.
Eso es importante que se mencione en el detalle de los pasivos. Los estados financieros que nos compete a los contadores privados, estados financieros corrientes, son elementales, ¿verdad? Pero quisiera recordar algunos puntos que deberían de considerar. El timbre. Llegan al banco cantidad de estados financieros sin el timbre. Son 300 colones. Pero desgraciadamente el timbre, recuérdense que es de ley. Si no tiene el timbre, el estado financiero no tiene validez. El contador público tiene el sello blanco. En el caso también acá tienen un sello que les adjudican ahora a los estados financieros. Este sello blanco no es exigido por los bancos. Ese no. ¿Por qué? Porque no es de ley. No así el de contador público. El de contador público, recuerden que está definido por ley y tiene que venir en los estados financieros. En el caso del contador privado no es requerimiento. Sí es importante como una práctica profesional que ustedes incorporen el sello, ¿verdad?, para la eliminación de los timbres y darle más estatus al estado financiero. Pero de ahí no más. Y obviamente las firmas, que eso ya ustedes lo saben, que tiene que venir presentado por el contador y el representante legal. A veces firma el gerente y a veces firma otro ahí que no es el representante legal. Siempre tiene que ser el representante legal y obviamente los banqueros esto lo van a verificar. Igual tienen que estar al día con las cuotas del colegio. Tiene que ser miembro activo. Eso tienen que tenerlo claro. También se verifica que el contador en el momento del otorgamiento esté activo. Reiterar ahí lo de las notas, ¿verdad?, con los estados financieros. Y hay algunas instituciones que por ley están exentas del impuesto, como el caso de las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro. En el caso de los auditados, ¿verdad?, ya tenemos el dictamen del contador público. Debe contener obviamente el dictamen con el párrafo de introducción, intermedio y de opinión. Esto ha cambiado un poquito para los que ven las NIAs, ¿verdad?, pero sigue siendo el mismo contenido. Lo que varió ahora es que la opinión está al inicio, ya no está al final, pero sigue siendo la misma presentación. ¿Okay? Igual el timbre de ley, el estado financieros completos, la firma y el sello blanco y la póliza de fidelidad. La información auditada, ya dijimos que es por montos mayores a 500 millones. Y información consolidada. Okay. ¿Cuándo tenemos que presentar información consolidada? Aquí hay una divergencia con lo que se refiere a la SUGEF 504. La 504 se refiere a los grupos de interés económico. En esos grupos de interés económico lo que persigue la superintendencia es la relación entre socios, administración y la parte del capital accionario, ¿verdad?, relativo entre las empresas que conforman grupo. Que también, obviamente que esto es una parte legal, pero me imagino que los contadores deben de apoyar en el completar este requerimiento, porque es un requisito de crédito. Siempre tiene que ir la 504. Les decía que difiere mucho de los estados financieros consolidados, ¿verdad?, porque difiere la normativa SUGEF con lo que es
norma de consolidación, que es la NIF 10. Totalmente difiere. Sin embargo, todos saben que presentación de consolidados es presentar un ente, un grupo de empresas, como si se tratara de un solo ente económico que informa. ¿Okay? Y los requerimientos para consolidar están establecidos por la norma. ¿Okay? Por la norma contable. Y no necesariamente por la 504. Sin embargo, los banqueros, por cuestiones de riesgos y muchas veces en los grupos les van a pedir a ustedes la información consolidada. Esto porque los grupos tienen alguna relación o son grupos que intercambian capital, tecnología y comercio entre ellas. Tienen relaciones. Los bancos tienen por ahí normativa interna cuando se trata de una holding, ¿verdad? Una controladora, no se puede obviar el consolidado. Aquí contraviene lo que es la norma. Cuando estamos ante una holding, la presentación de estados financieros es consolidada. No hay otra forma. Y la norma establece los requerimientos para la consolidación y los centralizan en el control. Otro aspecto nuevo que nos va a doler un poco, ¿verdad? Ahora la SUGEF incluyó en la presentación para efectos de crédito que se debe incluir la última declaración de impuestos. Sonó feo, es la realidad. El problema es que para efectos de los análisis financieros, el analista, cada banco tendrá su política interna y debe de pronunciarse. No hay mucho que decir a veces. Deberíamos, si hacemos los estados financieros, como mandan las normas, debe haber una nota de conciliación entre la base contable y la base fiscal. Entonces ahí deberían de estar las diferencias. Sin embargo, esa nota casi no aparece en ningún estado financiero. Y normalmente no se ajusta lo que dice el estado de resultados con la de 101, ¿verdad? Entonces ahí tenemos problemas. Eso para que tengan cuidado. Entonces ya ahora tienen que aplicar la NIC 12, que es la de impuestos, hacer la conciliación y dejar una nota muy clara de esa conciliación de la base contable y la base fiscal, para que el analista no los esté llamando y les diga, miren, lo que indican los estados financieros no coincide con la de 101. Obviamente hay diferencias, pero esas diferencias deben de estar definidas en la nota esta que les hablaba de la conciliación de impuestos. ¿No les gustó eso? Otro aspecto que deben considerar en la presentación de estados financieros, y fallamos mucho los contadores, es la reserva legal. Recuerden que la reserva legal es de ley, está establecida en el artículo 99 para las limitadas y en el artículo 143 para las sociedades anónimas. La reserva legal es de ley y tienen que incluirse en los estados financieros. Muchos contadores omiten la reserva legal y como es de ley, es exigida. Otro aspecto que tienen que tener cuidado con el artículo del Código de Comercio es con el artículo 201, principalmente en el inciso C. Este artículo se refiere a la disolución de las sociedades.
Y el inciso C indica que cuando una empresa haya acumulado pérdidas definitivas que superen el 50%, está en causales de disolución. Y los contadores se les olvida. Ayer un contador se mandó unos estados financieros así, de ese tipo, se le hizo la consulta y no sabía a qué se debe eso. Y más grave aún si les digo que eran auditados. Y más grave si el dictamen era limpio. ¿Por qué está en riesgo ahí? El negocio en marcha. El negocio en marcha está en riesgo. Cualquier tercero afectado puede solicitar la disolución de la empresa, ¿verdad? O la quiebra técnica. A veces por desconocimiento, las empresas se conforman con capitales muy bajos, infinidad de razones. Poca atención. Esto en el caso de proyectos, cuando van a presentar proyectos nuevos, ¿verdad? Ya sea de cualquier actividad, ya sea un hotel, una construcción de un edificio, cuando es una empresa nueva, cómo tenemos que presentar esa información. A veces nos perdemos un poco. ¿Okay? Ahí requerimos un poco el apoyo de la parte técnica y la parte administrativa y financiera, porque se requiere de un estudio de factibilidad completo, que debe comprender el estado de mercado con todas sus implicaciones, ¿verdad? El estudio técnico y legal, y el económico y financiero, que es lo que nos corresponde a los contadores. Esto de la certificación de CPA lo incluye ahí porque cuando es un negocio nuevo, ¿verdad? Recuerden que la SUGEF nos solicita 3 periodos fiscales y un intermedio, ¿verdad?, que no sobrepase los 3 meses. En el caso de un negocio nuevo no tenemos los 3 periodos fiscales. Entonces recurrimos a una certificación de estados financieros, de apertura. Aquí fallan mucho. Se revisa la constitución de la sociedad y se constituyó en el 2001. Estado de apertura, 2015. No calzan las cosas, ¿verdad? Entonces, no importa que se haya abierto en el 2001 y que no hayan, pero tiene que certificar que la empresa desde el 2001 y todos los periodos fiscales consecuentes no ha tenido actividad económica. Y que la empresa inicia operaciones en tal fecha y presenta el estado de apertura. Pero aquí se comete ese error. Bueno, el estudio de mercado, aquí no voy a profundizar mucho porque esto es muy financiero. Debe indicar la actividad, el proyecto, los segmentos de mercado, la competencia, la demanda. En la parte técnica, todo lo que es permisos, tramitología, costos del proyecto, variables de producción, la capacidad instalada y obviamente precios, ¿verdad?, y comparación de precios de oferta y demanda del mercado. Lo que más nos rige a nosotros es el estudio económico, la presentación de los flujos de efectivo. En este caso, el flujo de caja, ahí se puso 12 meses. En los proyectos se realiza el flujo de efectivo por etapa preoperativa, ¿verdad? Si vas a construir un edificio y el edificio dura 2 años en construcción, ese flujo de etapa 0 o etapa preoperativa es de 2 años. ¿Estamos de acuerdo? De forma mensual. Y ahí tiene que quedar plasmado, ¿verdad?, los aportes del socio, la participación del banco y la inversión, ¿verdad?
obviamente los intereses que se tienen que pagar dentro de esa etapa de construcción. Esos intereses en la etapa de construcción, como ustedes algunos conocen, se capitalizan de conformidad con la NIC 23. También hay variables importantes financieras que se deben de manejar, como el BAN y el TIR. A veces llegan proyectos y uno analiza el BAN y el TIR, no va al proyecto. ¿Para qué me lo trae? Ni él tiene fe. Esto traje a colación algunos errores así rápidos que pude obtener, obviamente trayendo el extracto del estado financiero sin divulgar información. Vean la primera parte es el patrimonio de una empresa. Son dólares. No es sujeto de crédito. ¿Por qué? Está en causales de disolución, ya lo mencionamos, artículo 201. Recuérdese que se refiere a capital social suscrito y pagado. No, las aportaciones no cuentan, ¿verdad? Obviamente esto tiene una solución que es capitalice o absorba pérdidas. Pero en este caso debe capitalizar porque $20 me parece que no es mucho capital, ¿verdad? El que traigo en la parte inferior es un flujo de caja presentado por el cliente. Ahí lo que quisiera mostrarles es la proyección del cliente. Obviamente eso está en dólares. Y el cliente indica un 24% de costos, esto es servicios, ¿verdad? Es arrendamientos. Se recibe ese monto por ingresos y el porcentaje de costo de operación es de un 24%. El segundo y el primero que está en la parte superior es el que vimos anteriormente, pero el segundo sí es otro caso. Eso es un extracto de un consolidado. Son 3 empresas, igual, las 3 vienen quebradas. En la parte inferior también incluye un extracto de un patrimonio. Y aquí la reserva legal ausente. Los de la parte superior podemos obviar la reserva legal porque la reserva legal se conforma de acuerdo con las utilidades de las empresas. Si ha tenido pérdidas, no podemos exigir la reserva legal. Este es el estado que les mencionaba. Un extracto del sistema a junio de 2017 es la parte histórica y la otra parte 17, 18 y 19 la proyección, en resumen. Si ustedes observan, el costo que la empresa indica históricamente anda en un 37 y un 28%. En el flujo de caja, como lo vimos anteriormente, indicó un 24%. Es alto para el tipo de empresa, dado que es servicios, pero el cliente tiene esos costos en los estados financieros. Veamos la proyección.
Los ingresos, obviamente, están en colones acá y el anterior que vimos estaba en dólares, sin embargo, están realizados de conformidad con los contratos. Aquí no hay pérdida, ¿verdad? Los ingresos están dados con los arrendamientos. Ahí está en el apartado de gastos de administración, son los gastos de operación, de mantenimiento. El cliente indicó el 24%. Se hace la corrida financiera y el flujo de caja negativo. ¿Ok? No alcanza para cubrir la carga financiera ni la amortización de deudas. Eso quiere decir que el cliente no tiene capacidad de pago. Estos errores en presentación de información financiera muchas veces son por culpa de la administración en primer lugar y luego los contadores que no manejamos bien la información para presentación de un crédito. Obviamente aquí hubo reuniones con el cliente y ya las cosas cambiaron un poco. El costo alto era por un feed que hay hacia una empresa relacionada, entonces eso no corresponde al costo, pero bueno, traía a colación lo que presentó inicialmente. Hasta aquí mi presentación. ¿Preguntas? En el orden que establece el colegio, una por persona. Me dan un momento porque tienen que traerles un micrófono, creo, para poder escuchar. Sí. Muy bien. Si gusta se sienta y ahora le hacemos las preguntas. Pregunta, respuesta, ¿o quiere tres de un solo tiro o le parece? No, una y respondemos, porque si no se me hace listo. Bien, agradecemos a don Vinicio Fernández su participación de esta mañana y ahora continuaremos con el proceso de las preguntas en la misma situación de ayer. Por el tiempo tenemos una ventaja, hoy vamos a hacer 5 preguntas, ¿ok? Una por participante, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 6, le vamos a dar una sexta hoy. Por favor, conciso, ¿verdad? No, pregunta directa, no el círculo. ¿Aló? Sí. Buenos días. La pregunta mía es sobre la firma de los estudios de factibilidad. Para el Banco Nacional, ¿quién debe, qué tipo de profesional debe firmar estos estudios de factibilidad? El estudio de factibilidad es firmado por un profesional en ciencias económicas. Recordemos que en Costa Rica estamos un poco dispersos, ¿verdad?, en lo que es las ciencias económicas. Y tenemos, 2 colegios de contadores y un colegio separado de ciencias económicas. Para su pregunta específica, un estudio de factibilidad puede ser firmado por un contador y un profesional en ciencias económicas, ya sea economista, sea administrador de negocios en banca y finanzas, pero para efectos de banco debe ir firmado puede ser un contador, no hay ningún problema. En el Banco Nacional, pregunto,
hay fondos, bueno, ahorita estábamos hablando de préstamos de la banca comercial. Hay fondos que vienen del Banco Centroamericano de Integración Económica y del BID orientados hacia pymes. Y en el Banco Nacional, digamos, esos vienen a tasas preferenciales, andan en el orden del 5% en colones y del 3% en dólares. Esas se canalizan a través de los departamentos normales del Banco de Crédito, ¿o hay alguna entidad o departamento dedicado a eso? Hay departamentos específicos para ese tipo de clientes. El banco maneja lo que son las pymes, ¿verdad? Pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde tramitan ese tipo de empréstitos, ¿verdad? Que son canalizados para sectores específicos, ¿verdad? Y también para actividades definidas. Por favor, cuando hacen una pregunta, digan su nombre y número de carnet, si son tan amables. ¿Quién sigue? Allá. Buenas. Mi nombre es Magali Fallas, carnet 14276. En la actualidad, el 95% de las empresas pymes y no pymes no están aplicando lo que son las NIF. O sea, ¿qué medidas toma el banco? Porque aún así están haciendo préstamos. Gracias. Buena pregunta. Para efectos de trámite bancario, recuérdese que nosotros lo que nos compete principalmente es la eficiencia del negocio, ¿verdad? Que tenga capacidad de pago. Sin embargo, por normativa SUGEF y normativa interna de los bancos, la presentación de estados financieros es de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Inclúyese las completas o las indicadas para negocios pequeños, las pymes. No hay excusa, tienen que acogerse a lo que indican las normas contables. Buenos días, mi nombre es Rosibel Carmona, 12532. No me quedó claro lo del flujo de caja, sí, flujo de caja proyectado. Usted dijo que era similar al balance. O sea, si yo voy a hacer un flujo de caja, digamos, a partir del 1 de septiembre, obvio que va proyectado a 12 meses, no me va a cuadrar con septiembre del año entrante. Esto depende de la política interna de cada banco. Para efectos de ustedes, mi recomendación es elaboren el flujo de caja por 12 meses, de forma obviamente mensual, ¿verdad? Y anualizado por unos 3 periodos, en el caso de negocios en marcha, okay, normal. Para efectos nuestros, obviamente, como nosotros trabajamos con un sistema que, dicho sea de paso, lo estamos variando, lo que trabajamos es con balances, pero para ustedes es indiferente. Para que no se compliquen, siempre elaboren el flujo de caja por 12 meses y luego lo analizan por 3 periodos, dependiendo de si se trata de un proyecto, ¿verdad? Que ahí lo tienen que hacer por la vida del proyecto. ¿Quedó claro? Okay. ¿Alguna pregunta que se quedó sin contestar, verdad? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Aquí. Ah, no, está bien ahí. Gracias. Muy buenos días, Aderid Brenes, 14088. A mí, con las observaciones que usted está haciendo de los inconvenientes que se ven y los estados financieros que presentan los colegas, y eso es muy recurrente porque uno lo ve no solamente con lo que se presenta en los bancos, sino también cuando a uno le llega a veces otros estados financieros de otras personas. Pero principalmente me preocupa, digamos, el hecho de que en los bancos
se detectan ese montón de errores en la forma de presentación, en la información que viene, en las cosas que no cuadran, que no pegan. Y entonces yo digo, bueno, ¿dónde está, digamos, ese control, digamos, de que, o por ejemplo, que el banco tratara de ver cómo se hace alguna referencia a fiscalía de los colegios, de por qué les están mandando estados financieros en esas condiciones o tan deficientes? Yo no sé hasta dónde las mismas instituciones bancarias han sido muy permisivas en la información que obtienen y cómo la subsanan muchas veces para permitir los créditos. Me da la sensación. ¿Me podría contestar cómo lo ven ustedes desde el otro lado? Sí, es una pregunta un poco difícil, ¿verdad? Inclusive nosotros tenemos conocimientos de colegas que no hacen bien su trabajo, sin embargo no los reportamos directamente, a no ser de que haya un caso ya en específico que haya hecho al banco a incurrir en alguna pérdida. Pero sí es un tema preocupante, ¿verdad? Un tema preocupante que se cometan errores simples en los estados financieros, ¿verdad? Principalmente carecen mucho en la información, en las notas, ¿verdad? Que son muy vagos, o sea, no me refiero al término no de vagancia, sino poca información, ¿verdad? Poca información, ¿verdad? Que no revela la realidad económica. Uno a veces lee las notas y uno dice, no dice nada. O sea, mejor no me hubiera puesto nada porque la nota no me lleva a ningún lado. Pero sí, la inquietud suya es muy palpable. Sin embargo, en ese apartado nosotros podemos hacer poco. En algunos casos lo reportamos a la Fiscalía, pero conocemos de casos que hacen mucho daño a la profesión, totalmente. De acuerdo. Omar Ugalde, carnet 10.518. Acá. Con el Banco Nacional, en mi experiencia de presentación de estados financieros, he tenido 2 o 3 casos y que me han causado curiosidad. Uno de ellos es, se presentó toda la información financiera tal como la exigían, como la pedían, y hicieron todo el estudio completo. Y 3 meses después, para aprobar el préstamo, vea la condición que me plantearon como contador de uno de mis clientes. Para aprobarle el préstamo todo está bien, pero preséntenos los estados financieros actualizados. Eso me dijo el analista. Entonces yo le pregunto, dígame una cosa, usted hizo todo el estudio con la información financiera que se le suministró. Ahora me está pidiendo que le dé los estados financieros actualizados a la fecha o al mes anterior para poderlo probar. Esta situación me ocurrió solamente con el Banco Nacional. He tenido esa experiencia y es que es cierto, le entregamos la información financiera actualizada como el analista la pidió, pero la pregunta es, ¿qué objetivo tiene pedir estados financieros actualizados cuando en realidad ya toda la información y todo el análisis de crédito, el analista financiero del banco, el comité de crédito, ya lo avaló y lo único que requerían era la renovación o la actualización de la información financiera? Con respecto a esto, algo mencioné de la política interna de cada banco. Sí, el Banco Nacional modificó internamente y la antigüedad de estados financieros para conocimiento del comité puso plazo de 3 meses. Me imagino que ese fue el caso suyo. Obviamente cuando se analizó, me parece que se analizó correctamente, pero cuando la información llegó al comité ya estaba vencida porque tenía más de los 3 meses. Sin embargo, esto sí tengo que decirle que es normativa interna, me parece que es muy drástica y no está a mi alcance poder modificar esa situación, pero sí me parece que esto va en contra de los clientes.
Para ello sí, tal vez es importante que a través del colegio se haga alguna gestión para que el banco sea más flexible en el plazo, porque 3 meses pareciera que es poco tiempo para algunos, ¿verdad? Porque en el banco es muy fácil decir, los que toman decisiones, que la información financiera con los sistemas actuales al final del mes, al día siguiente, ya debería estar preparada. Pero eso es falso. Es decir, aquí hay empresas que manejan transnacionales que están en todo Sudamérica, y para poder consolidar esa información financiera se requiere de tiempo. 3 meses me parece que es muy poco plazo, pero ese me imagino que es el caso que se le presentó a usted, y era únicamente para actualizar la información. Pero sí, atrasan a la lista, atrasan a los contadores y es engorroso. Pero, como les repito, tal vez el colegio es el que debería de hacer una manifestación al banco para que flexibilice ese plazo. Me parece muy bien la pregunta. Muchas gracias, don Vinicio. Una de las razones por las que don Vinicio está hoy aquí es precisamente por esto es honestidad profesional. Y me parece que reconozca, a pesar de trabajar en esa institución, que hay que mejorar y nos recomiende, es parte de las cosas que enriquecen actividades como esta, ¿verdad? Y muchas gracias por su participación. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí tenemos una pregunta más, tenemos tiempo. Muchas gracias, don Vinicio. Gracias. Buenos días, Rocío Castillo Ortiz, 7551. Mi pregunta propiamente tal vez no tenga tanto que ver con lo de los estados financieros, pero me acaba de llegar al celular un documento que le llegó a un cliente del banco, donde le dice, con relación a la actualidad, a la actualización que el banco debe hacer cada año, nos están solicitando a nivel general de todas las empresas que, con el fin de incluirlo en el sistema interno, el D101 del 2016 con el respectivo comprobante de presentación ante tributación. ¿Eso tiene que ver con lo que hablamos anteriormente? Vamos a ver, la D101 que está incluida ahora con los estados financieros, la SUGEF, ¿verdad? Tiene que incluirse, es para efectos de créditos nuevos. En el caso de créditos ya otorgados no es retroactiva, no tenés que presentarla. Sin embargo, lo que puede suceder, que puede ser un crédito viejo, ¿verdad? Dado con anterioridad, pero se está desembolsando. Si se está desembolsando el crédito, porque ya sea un proyecto y que es una secuencia de desembolsos futuros, entonces ahí sí, o tiene una línea de crédito revolutiva y va a querer un desembolso, porque el desembolso se estima como una operación nueva. Entonces le van a pedir la última declaración. Eso de la D101 sí se las trae, es un problema. Aquí el señor creo que tiene una pregunta. Sí, ahí tenemos una, la señora, el caballero también de Blazer Beige y el señor con ese Ramos. Buenos días. Isabel Zamora, carnet 11.990. La consulta mía es, en instancias del Banco Nacional, ¿a qué departamento o unidad podríamos acudir? Porque igual como existen profesionales que presentan la información de forma inadecuada, también nos hemos encontrado con ejecutivos de cuenta donde uno se da cuenta de aprobaciones que no son correctas, y también buscando la transparencia tanto para el profesional en contabilidad como para ustedes como institución, ¿a qué unidades podríamos acudir? Ok, sí, tiene toda la razón. Recuérdese que los analistas de crédito en algunos casos o en algunos lugares carecen de bases contables, ¿verdad? Principalmente, y entonces a veces hay algunas divergencias, ¿verdad?, que tenemos que lidiar. En el caso de instancia para recurrir, el banco tiene el departamento de riesgo y el departamento de crédito nacional, que es el que regula la materia crediticia. Es ahí donde se deben dirigir todas las dudas y consultas
obviamente bien fundamentadas, de carácter de diferencias, ¿verdad?, que se tenga con la parte contable. Pero sí, definitivamente existen muchas diferencias a veces en los requerimientos. Es más, yo he visto colegas del banco que piden certificación de flujos de efectivo. Y más atrevido aún el contador que certifique un flujo de efectivo. Y los he visto, sí, los he visto, sí. No sé por qué lo hacen, pero lo hacen. Entonces el banquero le pide certificación de flujo efectivo y certifica el flujo efectivo. Así de grave. Pero aquí es desconocimiento del analista principalmente y el contador no muy ético, ¿verdad? Porque no puede certificar un flujo efectivo. ¿Estamos con las preguntas? José Valverde, 28.672. La pregunta mía es, se habló sobre estados financieros auditados y estados financieros firmados por contador privado, pero no se habló sobre estados financieros certificados para el Banco Central, para el Banco Nacional. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Por qué los solicitan certificados en algunos casos? El requerimiento de estados financieros certificados, aparte del estado de apertura, cuando el analista solicita estados financieros certificados por alguna razón, es para tener los estados avalados, en teoría, por un contador público. Pero no tiene ninguna diferencia en la presentación. Un estado corriente certificado, un estado financiero certificado, la diferencia es la certificación, ¿verdad?, del contador público, no más de ahí. A no ser de que tenga alguna duda, ¿verdad?, en la presentación inicial, entonces tengo duda, pero no los voy a pedir auditados porque por tiempo o porque el monto del crédito no lo amerita, entonces los pido certificados para asegurarme. Normalmente es para asegurarse la fiabilidad de los estados financieros, pero no más de ahí. Gustavo Meléndez, carnet 10.182. Usted mencionó el famoso SIC. Ese SIC, la empresa como tal también puede solicitarlo, ¿verdad? Digamos, ¿eso lo hace a través del banco o tiene que presentarse en algún otro lugar? No, lastimosamente requiere, solo las entidades financieras tienen acceso al SIC. Como particular, digamos, yo no puedo ir porque yo tengo entendido que sí los extienden. Digamos, uno va a un banco y lo solicita y le dan el SIC. Creo que sí, si tiene deuda con el banco le podría, no, le miento. Creo que no, porque le estarías dando las deudas de otros bancos, es información privada. Solo es a nivel interno de los bancos. Pero es información mía, personal, digamos, que maneja esa información mía, personal, pero es pública porque está en la SUGEF. Está en la SUGEF. Creo que el banco no te la da. No. Pero hagamos un trato para no mentirle en esto de la información, trasiego de información. Envíeme un correo, no sé si el colegio le puede enviar la presentación. Voy a afinar un poco la presentación y se la mando al colegio. El colegio se las hace llegar y ahí está mi correo y me puede consultar eso del SIC. Okay. Pero creo que el banco no te va a dar la información del SIC. Muchas gracias. Pido un aplauso para don Vinicio, por favor. Muchas gracias y buenos días a todos. Ahora invito a nuestro compañero y amigo el CPI Moisés Saborío, por favor, quien hará entrega de un reconocimiento para don Vinicio. Buenos días.
días. De parte de la comisión organizadora, le entregamos este presente a don Vinicio, que dice lo siguiente: Colegio de Contadores Privados de Costa Rica otorga el presente reconocimiento al licenciado Vinicio Fernández Montero por su valioso aporte académico en el segundo Congreso Nacional de Contadores Privados Independientes 2017. Don Vinicio, es un placer para mí entregarle dicho reconocimiento y muy buena la disertación. Muchas gracias. Gracias a ustedes más bien y estamos a la orden.